Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a desarrollar el módulo de comprensión lectora. En este módulo está dividido en 3 sesiones. La primera conferencia está referida a lo que es el acercamiento al texto. Cuando decimos acercamiento al texto, nosotros, los lectores, utilizamos una serie de estrategias. Hoy vamos a hablar justamente de alguna de ellas. Acá tenemos un texto, en este caso un texto escrito, donde un autor, Lewis Carroll, de una novela Alicia en el País de las Maravillas, tenemos ahí un fragmento. Entonces, aquí tienes una gloria. No sé qué quiere decir ustedes con una gloria, dijo Alicia. Por supuesto que no lo sabes, a menos que yo te lo diga. He querido decir, aquí tienes un argumento bien apabullante. Pero gloria no significa argumento bien apabullante. Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo decido que signifique. Ni más ni menos. La cuestión es si uno puede hacer que las palabras signifiquen cosas tan diferentes. La cuestión es simplemente quién manda aquí. Bien, como ustedes habrán podido escuchar o leer, en este texto está en discusión el significado de una palabra, ¿no? Ese significado de las palabras nos lleva justamente a lo que es la comprensión del texto. Veamos más adelante otra diapositiva. Aquí tienen ustedes una diapositiva en la que hay la figura de un jugador estrella, ¿no? Perú versus Argentina en la Bombonera, y hay un mensaje: Gareca, convócame. Esta imagen también es un texto, y es un texto porque nos da a entender algo, porque nos está comunicando algo. Veamos otra imagen. Aquí tenemos otra imagen ya, es un partido de fútbol donde los entendidos dan lectura de este texto. Por eso es que existen directores técnicos deportivos y también existe gente experta en deporte. Entonces, depende de la lectura de estos textos para el éxito de las decisiones que toma el director técnico. Viendo estas 3 imágenes, la pregunta es, entonces, ¿qué cosa es texto? Si texto es solamente algo que está escrito, texto es algo que tiene una imagen y un mensaje, una escritura, o texto es solamente lo que nos da la imagen. Anteriormente se pensaba que texto era solamente algo que estaba escrito. Se pensaba que era aquello que comunicaba algo mediante la escritura. En la actualidad, texto ya viene a ser todo aquello que tiene una intención comunicativa. Por lo tanto, es una unidad lingüística comunicativa. Por lo tanto, está constituido por 2 aspectos fundamentales, que es cohesión y coherencia. Puede ser oral, escrito, breve, extenso. Tiene propiedades que la constituyen y la regulan. Y además está relacionado con un contexto, el cual determina su significado. Y lo que es fundamental, lo que vamos a ver más adelante, posee elementos paratextuales, es decir, posee elementos que lo van a ayudar a significar a ese texto. Posee elementos que van a dar un significado especial a ese texto. Entonces, si ya tenemos la definición del texto, esta primera diapositiva es un texto, pero es un texto que en un contexto determinado opta un significado. Por ejemplo, aquí la palabra gloria significa, de acuerdo al contexto en que se da, una respuesta al cual uno buscaba, ¿no? Y en esta segunda diapositiva, de acuerdo al contexto deportivo, contexto
Esta fue grabada en las eliminatorias cuando Perú iba a enfrentar a Argentina y Argentina buscaba su escenario favorito, que era la Bombonera. Entonces sale la figura de este jugador y dice: Gareca, convócame. ¿Por qué? Para los entendidos en la historia del deporte, saben lo que hizo Chale en la Bombonera en la época del 69, ¿no? Entonces todo esto tiene un contexto y ese contexto determina ese significado de este mensaje. Igual en esta tercera diapositiva tenemos el partido entre Perú y Nueva Zelanda. Entonces ahí justamente está la escenificación del primer gol peruano, ¿no? Del cual eso tiene un significado, pero dentro de un contexto determinado. No podemos nosotros dar un significado, lo que quiere decir este texto, si realmente desconocemos el contexto. De ahí viene la diferencia, ¿no?, entre lo que dice el texto y entre lo que quiere decir el texto. El verdadero lector va hacia más allá de lo que dice el texto, es decir, hacia lo que quiere decir el texto. Entonces, decíamos que ese texto, o todo texto, tiene ciertas propiedades que permiten tener un significado a ese texto, propiedades que lo constituyen, pero al mismo tiempo propiedades que lo regulan. Dentro de las propiedades que lo constituyen, vemos, de acuerdo a su estructura del texto, puede ser, o de acuerdo a su uso del texto, que es la pragmática. De acuerdo a su estructura del texto, es decir, el texto cómo está constituido, hay dos propiedades que permiten que ese texto tenga significado: la coherencia y la cohesión. Y dentro de su uso del texto, porque la pragmática es el uso del texto, ya vemos cuál es su intención del texto, cuál es su intención comunicativa en ese texto, qué aceptabilidad tiene, cuál es la informatividad, en qué situación se da, y también lo intertextual. Y bueno, dentro de las propiedades que lo regulan está entre la eficacia, la efectividad y la adecuación del texto. Todos los textos tienen intenciones comunicativas, y de acuerdo a esa intención comunicativa es lo que se determina el nombre del texto, ¿no? Si la intención del autor es convencer al lector, entonces será un texto argumentativo. Si la intención del autor es exponer ideas, entonces será un texto expositivo. Pero si la intención del autor es solamente contar, solamente narrar, entonces será un texto informativo. Entonces todo ello depende de la intención comunicativa que tiene el texto. Vamos a ver entonces, en este caso, la estructura del texto, es decir, sobre la coherencia y la cohesión. Tenemos aquí algunos ejemplos en cuanto a la cohesión. Miren este primer ejemplo. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía del color buscado. Compró un café. Entonces la primera pregunta que hacemos es: ¿a quién se refiere él? ¿No? ¿A Antonio o a Ricardo? Y ese él se va más adelante, dice: compró un café. ¿A quién compró un café? ¿Antonio o Ricardo? ¿Y qué significa el café? La bebida, el color de la camisa u otra cosa. Entonces, este texto, para que tenga significado, debe estar bien interconectado, es decir, debe tener una buena cohesión, debe estar bien estructurado. ¿Cómo debe ser? Acá damos la respuesta. Antonio y Ricardo fueron de compras, ¿no? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Este último quería comprar una camisa y una correa. Cuando decimos este último, ya estamos dando a entender que es Ricardo, que es muy distinto a decir él, ¿no? Entonces, este último quería comprar una camisa y una correa, es decir, Ricardo. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Está claro ahí. Por eso, este joven solo compró una correa café. Entonces, miren ustedes la diferencia de significado entre este último y el primer texto, ¿no? En el primer texto,
hay ideas a confundir, hay confusión. No se sabe quién compró y no se sabe a qué se refiere la palabra café. En cambio, en el segundo está muy claro, ¿no? Cuando uno dice este último se refiere a Ricardo y la palabra café se refiere al color de la correa que compró. Entonces, un texto para que tenga significado lo que tiene que tener es cohesión, ¿no?, entre sus ideas. Tenemos acá otro ejemplo. Se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, es causada por alteraciones del organismo de carácter químico, y este solo puede ser curado con tratamiento de ciertos productos por medio de fármacos. Miren, dice, se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, es causada por alteraciones del organismo de carácter químico. Y no sé a quién se refiere solo puede ser curado con tratamiento de ciertos productos por medio de fármacos. Este es un texto que aparentemente tuviera cohesión. Sin embargo, veamos en el texto correcto. Se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, por ejemplo, ahí está la palabra donde nos aclara, son causadas por alteraciones químicas del organismo. Por esta razón, dichas enfermedades solo pueden ser curadas mediante tratamientos con diferentes drogas. Entonces miren ustedes la diferencia entre los dos textos. En el primer texto, aparentemente estaba todo concatenado, es decir, tenía cohesión y nos daba a entender algo. Sin embargo, en este segundo texto, el cual estamos corrigiendo algunas cosas, incluyendo dos términos que le dan cohesión, nos permiten aclarar lo que significa este texto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la cohesión? Como ya hemos venido repitiendo en los ejemplos, bueno, la cohesión está determinada por mecanismos lingüísticos, ¿no? Y hablamos de mecanismos lingüísticos cuando utilizamos algún recurso gramatical o también algún recurso léxico, como en el segundo ejemplo que hemos utilizado. Esos son las palabras, las oraciones y los párrafos, ¿no? Entonces, las palabras, las oraciones y los párrafos tienen que estar interconectadas, tienen que estar unidas. Por eso es que esta unión permite que la cohesión dé coherencia textual. O sea, la cohesión permite la coherencia textual. Por lo tanto, la cohesión y la coherencia se relacionan. Si no hay cohesión, no hay coherencia, ¿no? Una depende de la otra. Por eso las relaciones de cohesión que se establecen a través del texto dan cuenta de la manera como la información anterior se relaciona con la nueva información. Por eso se llama, es todo un discurso significativo. O sea, la cohesión permite unir información. La cohesión permite que el discurso tenga significatividad, porque entre la información anterior y la nueva permite que ésta se interconecte y el texto tenga significado. Entonces, cuando hablamos de cohesión, podemos nosotros hablar de lo que es la referencia. En este caso, de situación o de texto. Cuando uno se enfrenta a un texto y ve cómo está interconectado, es decir, cómo se están refiriendo sus unidades lingüísticas, hay dos cosas, ¿no? Se refiere en qué situación están o también se refiere en qué texto están. Cuando hablamos de situación, estamos refiriéndose a lo externo, a lo exofórico. Y cuando hablamos de texto, está dentro, endofórico. En lo exofórico decimos, por ejemplo, nosotros somos parte esencial de la Universidad de Lambayeque. Ese nosotros ya menciona a todos, en este caso que no están incluidos en el texto, y nos da un contexto determinado. Si esta frase fuera expresada en otro contexto, no tendría sentido, ¿no? Sin embargo, acá hay una referencia a algo externo. En cambio, acá miren ustedes,
La retrospectiva, es decir, la que está, menciona lo anterior, dice, entre los caracteres físicos que contribuyen a hacer que una persona resulte atrayente, hay algunos que son incontrolables. Esta palabra, hay algunos, se refiere a algo, externo, perdón, se refiere a algo que ya se mencionó, ¿no? Entonces, esta palabra permite que haya una cohesión con algo que ya se mencionó, lo que se llama con información dada, con información vieja, ¿no? Entre los caracteres físicos que contribuyen a hacer que una persona resulte atrayente, hay algunos que son incontrolables. Hay algunos se refiere a caracteres físicos, ¿no? Entonces, este mecanismo lingüístico nos permite referirnos a una información anterior, a una información ya dada. Sin embargo, en este ejemplo dice, mis palabras son como las estrellas, nada ocultan. Esta palabra entonces, son como las estrellas, nos va a dar información a algo que se va a mencionar luego. Entonces aquí hay dos cosas claras. Entre algo que se menciona de lo que ya se dijo y acá entre algo que se va a mencionar después. Lo que permite mencionar lo que ya se dijo se llama anafórica retrospectiva. O sea, es la que une la información antigua, la información dada con la información nueva. Y aquella que une o aquella que permite luego mencionar lo que va a venir se llama catafórica prospectiva, es decir, algo que va a venir, ¿no? Entonces, esto es la cohesión, ¿no? Que hace referencia a una situación o referencia al texto. Cuando hace a la situacional es algo externo y en el texto es algo interno, por eso se llama endofórica, que puede ser retrospectivo o prospectivo. ¿Y qué cosa es la coherencia? Como ya habíamos dicho, la coherencia tiene mucho que ver con la cohesión. Es aquella que permite que relacionar todo el texto. Es ya de forma externa. Por eso dice, está constituida por el encadenamiento y entretejido de los distintos enunciados que componen un texto. Texto significa, de acuerdo a su origen, tejido de ideas. Ese tejido de ideas debe tener un orden, cohesión, y ese orden nos da un significado, coherencia. Por eso dice, la coherencia está dada por la relación interna de las ideas y por la interpretación del lector. Como relación interna de las ideas, constituye mediante la concatenación, la lógica y secuencia de las ideas del texto. O sea, una buena cohesión nos da la coherencia. El contenido de cada idea está relacionado con una parte del contenido de la otra. Además, toda la secuencia completa remite una idea global. En cambio, la coherencia como interpretación, en este caso, depende de la interpretación que se haga del texto, la cual a su vez depende de los saberes conceptuales y letrados del lector, los mismos que le permitirán encontrar huellas, pistas o datos que permiten reconstruir el sentido global del texto. Cuando hablamos del sentido global del texto, estamos yendo ya a la semántica, es decir, cuál es el significado total del texto. También nos permiten ver cuál es la intención del autor, eso ya la pragmática, o sea, el uso que se da al texto. Y luego la adecuación de ese sentido a sus propios saberes, o sea, es el conocimiento del mundo. Esta relación entre interpretación y saberes, que pueden ser emocionales, del lector, explica por qué algunos textos que son perfectamente claros y comprensibles para su autor, no lo son para algunos receptores. Entonces, tenemos dos cosas acá. La coherencia como relación interna de las ideas, que tiene que ver con la cohesión, y la coherencia ya desde el aspecto
externo, es decir, con la interpretación que le dé el lector. Y el lector aquí, para que dé una interpretación correcta, entonces permite lo siguiente: la semántica del texto, es decir, el significado del texto; ver la pragmática, es decir, el uso que le da el autor al texto, porque el autor siempre crea o construye un texto con una intencionalidad; y luego cuáles son los conocimientos o los saberes previos que llamamos nosotros del lector para dar un significado a ese texto. Luego vemos cuáles son las estrategias de aproximación al texto, ¿no? Y dentro de esas estrategias de aproximación al texto debemos determinar lo que son los paratextos. Si decimos que texto es tejido, para es el que está al lado de ese tejido, ¿no? Entonces, el paratexto es aquello que rodea al texto. El paratexto es aquello que permite o ayuda o colabora para que el texto tenga un significado. Algunos lo llaman textos subsidiarios, ¿no? Icónicos, porque este paratexto permite una recepción más eficaz del texto. ¿Por qué? Porque proporcionan información adicional, orientan, dan ciertas orientaciones previas a la lectura. Cuando uno va a comprar un texto, lo primero que mira es el título, ¿no? Y ese es un paratexto. La tapa, la contratapa se informa del texto, el prólogo, el formato, es decir, todos estos que rodean al texto son paratextos. ¿Y cuáles son esos elementos paratextuales? Hay elementos paratextuales propios de los libros y hay elementos paratextuales propios de las publicaciones periódicas, ¿no? O sea, siempre va a haber diferencias. Un libro se va a diferenciar de un periódico, de una revista. Entonces los paratextos siempre hay paratextos que son comunes, como por ejemplo los títulos, pero hay paratextos que son propios, tanto de los libros como de las publicaciones, en este caso periódicas. Dentro de los paratextos que tenemos propios de los libros tenemos la tapa, la contratapa, las solapas, los índices, los prólogos, los títulos, subtítulos, notas, indicaciones de fuentes, advertencias, epílogos, la bibliografía, las ilustraciones, los cuadros, los epígrafes de los textos, los epígrafes de ilustraciones, uso de letras negritas, bastardillas y subrayados. Todos esos elementos a los cuales hemos mencionado son los elementos que vamos a encontrar en los textos. Y esos elementos son los que nos van a orientar la lectura del texto. Cuando un lector conoce esto, lo primero que hace en el texto es ver qué es lo que lo rodea. En los exámenes de comprensión lectora, en algunos casos vienen algunas figuras, algunas imágenes. Entonces detengámonos a observar eso y sacar una idea, ¿no? Eso es lo que en las estrategias de lectura, lo que se le llama el antes de la lectura. Entonces, el antes de la lectura nos permite observar qué es lo que está rodeando a ese texto al cual nosotros vamos a ingresar a escudriñarlo, analizarlo, interpretarlo. Si no tuviera alguna imagen, veamos cuál es el título de ese texto. Y preguntemos entonces, ¿qué me quiere decir este título? ¿De qué va a tratar este texto? De acuerdo al título. En algunos casos tiene subtítulos, entonces por ahí la información se va más aclarando. Pero además hay resaltados, hay negritas, eso también, o hay algunas aclaraciones
de pie de texto. Entonces, todo eso contribuye a despertar mis saberes previos, pero al mismo tiempo a interactuar con el texto. Voy a interactuar con el texto en la medida en que me auto-interrogo sobre ese título, sobre ese subtítulo, sobre las palabras con negritas, y bueno, si tuviera imágenes mucho mejor. Igual sucede en, bueno, los paratextos de periódicos, ¿no? Ahí siempre va a haber índice, título, subtítulo, volada, copete, nota, recuadros, epígrafes, ilustraciones, uso de letras negritas y bastardillas. Todo esto va a permitir tener una interpretación adecuada de lo que es el texto, de lo que es la lectura interactual. Por eso es que dentro de ello, el que va a encontrarse en los dos y el que nos va, en este caso, el propósito de este módulo, que es despertar algunas estrategias para escudriñar lo que es un texto, siempre va a ser el título. Porque es el que vamos a encontrar en estos exámenes de comprensión lectora. Y el título es la parte del texto que a través de un enunciado relevante explica la idea general del texto. Tiene relación con el tema, pero no es el tema. Entonces, el título nos va a despertar nuestra curiosidad, el título va a despertar, nos va a motivar sobre lo que viene luego, sobre el texto. Por eso dice, su importancia nos orienta al lector, da una idea general de lo que se va a comprender, nos permite acercarnos al tema, nos hace conocer las variantes temáticas, ¿no? Facilita el proceso de la comprensión del texto y permite anticipar asuntos que luego se van a aclarar conforme voy en la lectura del texto. Esa es una de los paratextos más importantes que nosotros consideramos. Bien, entonces en esta reunión hemos hablado acerca de lo que es un texto, cómo se constituye este texto y qué estrategias permiten de acercamiento a este texto. Y cuando hemos dicho qué es un texto, nos hemos referido a que el texto no es solamente una porción escrita, sino también el texto es aquellas imágenes, el texto es un partido de fútbol, el texto es todo aquello que tiene intención comunicativa. Y para ello, para que nos dé una intención comunicativa, este texto debe estar estructurado, ¿no? Debe estar estructurado. Y cuando hablamos de estructura del texto, entonces nos estamos refiriendo a cómo está constituido y cómo está regulado. Y cuando hablamos de constitución del texto, nos vemos entonces cómo está su cohesión y cómo está su coherencia. Y cuando hablamos de cohesión del texto, estamos hablando de los mecanismos internos del texto, es decir, cómo se relaciona una palabra con otra, cómo se relaciona la información anterior con información nueva. Esta cohesión permite entonces comprender el texto, y eso es la coherencia. Entonces la coherencia está determinada por la cohesión. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando entonces sobre la estructura interna del texto, comunidad, pero al mismo tiempo sobre cómo es que ese lector se enfrenta a ese texto. Y para ello el lector debe tener un significado que es semántico, debe ver sobre la intención del autor, que es pragmático, y además sus saberes culturales, su conocimiento del mundo. Luego hemos visto lo que es la aproximación al texto, en este caso lo que es los elementos paratextuales, y hemos dicho cuál es la importancia que tiene estos elementos paratextuales en función de su significado del texto. Estos elementos paratextuales son los que nos van a orientar para nosotros poder ingresar a ese mundo del texto. Dentro de ello hemos mencionado el título,
que es el que despierta el interés del lector y permite al mismo tiempo interactuar con el texto. Gracias.